Buenas noches, amigas y amigos que una vez más sintonizan plataforma este jueves previo a Nochebuena. Quiero mandar un saludo bien grande a toda la gente que nos sintoniza desde los diferentes lugares del país, a Tony Saracay, a Frank Moreno, a toda la gente que desde Canadá nos está también sintonizando en relación con todos los programas que estamos realizando. Agradezco profundamente todos los comentarios que nos hacen realmente reflexionar en relación con cada una de las ideas que acá se gestan, que acá además se retoman desde todo ese ejercicio de ideas que a lo largo de la historia de la humanidad se han venido también desarrollando, hay que decirlo también, tal cual, ¿no? Muchos abrazos para la gente que también nos sintoniza desde este continente, en especial para Chile, que tuvo hace justamente el fin de semana anterior su segunda vuelta y que tiene resultados específicos. Ya vamos a llegar a ello porque este programa es para conversar sobre elecciones. No hemos desarrollado ningún problema sobre elecciones en el continente y creo que vale la pena dedicarle unos minutos. Un abrazo también hasta Europa, hasta donde nos sintonizan en Europa y en el resto del mundo. Para la gente que desde El Salvador también se tome el tiempo, el espacio para poder reflexionar en conjunto, para poder dialogar, conversar, enhorabuena. Este es el espacio, este es precisamente un tiempo que nos podemos dedicar para platicar, para conversar, para colocar determinadas ideas y que vayamos generando un mecanismo de debate que nos permita también avanzar, reconocernos, conocer, saber las circunstancias históricas del continente, reconocer las condiciones que existen en El Salvador, conocer los actores que también tenemos en el país en relación con todas las decisiones que se toman, con todos los ejercicios de participación política existente, entre otras tantas. ¿De qué vamos a conversar hoy? Pues precisamente vamos a platicar de todas las elecciones o de la mayoría de las elecciones que se han venido desarrollando en América Latina. Y es que América Latina tiene una particularidad muy propia. Es decir, sabemos, conocemos que muchos de nuestros países han estado dominados por siglos por diferentes imperios, por diferentes naciones, por diferentes espacios geopolíticos que tienen intereses específicos de la utilización de la zona territorial para el saqueo específico de bienes naturales desde que se configuró toda esta división internacional del trabajo. Una división internacional del trabajo que valga decir que colocó a América Latina precisamente como las venas abiertas, tal cual como lo colocó el escritor, el gran escritor Eduardo Galeano, en un libro muy potente en relación con las causas estructurales de lo que nos convierte precisamente en el sangrado hacia una transfusión permanente para grandes países, potencias mundiales incluso, que aprovechan todo este ejercicio de bienes naturales para la utilización del recurso como tal, de los recursos. Como bien dice la canción Latinoamérica, un chile cobre mineral, ¿verdad?, que de manera permanente se han extraído por siglos, un ejercicio de minería, un ejercicio que definitivamente colocaba no solo a comunidades indígenas de la localidad, sino que también al mismo pueblo chileno, la industria que tenía que ver con todo el hierro, con la construcción, con todo este tipo de elementos muy propios de los bienes naturales de América Latina y que definitivamente fue colocando en precarización a la mayoría de la población frente a estos pequeños círculos que toda la vida se protegen entre sí para seguir sacando, para seguir sangrándonos como países latinoamericanos. Grandes desafíos hemos visto a raíz de esta gran división internacional del trabajo. Bolivia, en donde también se ha dado un proceso profundamente identitario dentro de la construcción de su propia dignidad, del reconocimiento, por ejemplo, de la plurinacionalidad del mismo país, más allá de las supremacías específicas de quienes ostentan el poder en particular. Romper grilletes no es sencillo. Volver a lo que realmente somos, como el origen, como la raíz, o generar este mecanismo de continuidad sociocultural que nos permita reconocer también cuál es nuestro origen, es fundamental. Es fundamental para cualquier ejercicio que se diga
que se pregone desde una lógica que pueda llegar no solo a la redistribución de la riqueza, sino que a la configuración de proyectos políticos de Estado que modifiquen esta lógica perpetua de concentrar la riqueza en pocas manos, dejando a la inmensa mayoría de América Latina como esa mano de obra barata que se nos vio desde el periodo de la conquista de España. Ojo con esto. En este sentido, ir haciendo un recorrido histórico sobre América Latina es fundamental y volver a traer a la palestra el ejercicio de defensa de aquellos espacios en los que no solo territorialmente, sino que políticamente América Latina ha ido avanzando en relación con esa construcción que todavía no se ha logrado en su totalidad continental, pero que sí deja lecciones grandes y potentes. Bien sabemos que el ejercicio precisamente cruel, cruento, avasallador totalmente del continente, de la conquista, nos dejó prácticamente en un escenario muy doloroso de generaciones tras generaciones, como lo hemos venido conversando. Hablar de este ejercicio implica también reconocer las diferencias entre algunas de las regiones, matices más, matices menos, pero que también nos generan un mecanismo que hay que ponerle atención a las localidades en particular. Centroamérica, Suramérica, con todos sus tenores, al fin y al cabo, nos juntan y nos unen en este espíritu continental que es el que ha tratado de apagarse una y otra vez, y es sobre el cual muchos países en su geopolítica han buscado de manera permanente incidir, ingerir, para que no podamos tener este contexto latinoamericano potente y suficiente para erguirnos desde lo que somos, culturalmente, pero también desde lo que en economía pueden significar países tan potentes en unidad latinoamericana como este continente. Ojo con eso. La Unión Europea genera un espacio de diálogo, de discusión, en donde, a través incluso de la utilización de muchos de los bienes naturales, terminó gestando esta gran zona económica, la Unión Europea como tal, que tiene elementos políticos bastante interesantes, discordantes en algunos elementos incluso con Estados Unidos, pero que no rompe con la lógica de profunda explotación de muchos de los capitales de ese origen hacia esa división internacional del trabajo. Entonces América Latina es esta mezcla explosiva. Esa mezcla explosiva en donde no se han superado incluso muchos de los estadios, muchos de estos estadios económicos y políticos, y que nos colocan siempre en esta palestra en donde la distribución de la riqueza no sucede, ni siquiera en su mínima expresión, para poder generar mecanismos mínimos de protección social para todas aquellas personas que aún no tienen una vida digna, que se han pasado de generación en generación participando en los mismos circuitos de acumulación de riqueza de las mismas personas. ¿Cómo rompe América Latina con estos esquemas? ¿Cómo busca espacios en los que pueda construir y enfrentarse realmente a este circuito de construcción de estados diseñados precisamente para ese ejercicio de acumulación de capital y poca distribución de la riqueza? Hay que también comentar que América Latina ha vivido en su particularidad todo este ejercicio de militarizaciones entre los años 60, 70 sobre todo. Los 80s, entre los 70s y los 80s, muchos conflictos armados precisamente colocaron a esta arista de transformación social y de Estado, que eso es profundamente importante. No podemos hablar solo de políticas públicas de manera particular. Hay que tenerle el largo plazo, la mirada, el aliento suficiente como para saber un proyecto de Estado suficientemente consolidado a futuro que permita entonces esa transformación. ¿Qué hemos encontrado? Pequeñas curitas eventualmente en algunas de las experiencias que lo que nos hacen es, en esta época de la tercera ola de la democracia, generar desgastes profundos en las instituciones. Instituciones que muchas de ellas heredaron incluso vicios profundos de aquel tiempo de dictaduras militares, que nada o poco tiene que ver con el ejercicio de dictaduras militares o de utilización de las Fuerzas Armadas en la actualidad. Y es que desde los 90, un poco antes, finales de los 80, con el
gran experimento chileno en relación con la doctrina neoliberal, también se consolidó la base alrededor de la cual estos nuevos actores vinculados con esta doctrina neoliberal sentaron las bases suficientes para este nuevo mecanismo de acumulación de capital. Y vinieron las privatizaciones, y vinieron los ejercicios de profunda exclusión visible, aunque también equiparable, alrededor de todo un ejercicio de luces de neón, en donde todo el tiempo es muy probable que mi aspiracional de alguien con mayores recursos sea compensado a través de centros comerciales, a través de marcas específicas de ropa que puedo comprar a muchísimo menor costo. Esa construcción individual, esa construcción cultural alrededor de la cual se gestó esa base, todavía está latente. Y es precisamente frente a esa doctrina en donde los grandes retos de la izquierda, sí, de las izquierdas, están sobre la mesa. Quiero sacar a colación dos ejemplos de este tiempo, ¿no? De estos últimos meses. Uno tiene que ver con el gane de Xiomara en Honduras y el otro tiene que ver precisamente con el gane de Gabriel Boric en Chile. Dos ejemplos distantes entre sí, entre sus propias características de población, entre otras, pero que comparten ejercicios profundamente interesantes en esta lógica de transformación desde qué aparato estatal se piensa como proyecto como tal. La transformación cultural es clave. La transformación de la población en relación con un proyecto político es fundamental y hoy por hoy lleva a la delantera toda la doctrina neoliberal, que es la que nos tiene en esta profunda desigualdad. Por eso, gobiernos van, gobiernos vienen. Por eso, tanto la izquierda como la derecha sigue tropezando de una forma u otra en sus propias decisiones porque la doctrina neoliberal ha sido capaz de instalarse a tal grado que luchar contra ella también requiere un pensamiento profundo, ideas concretas, ideas que realmente hagan acotarse en este tiempo hacia qué tipo de sociedad que genere redistribución de la riqueza, que genere justicia, que genere empleos dignos. La gente lo que más quiere es un empleo digno, duradero, estable, en donde respeten su condición humana y en donde se puedan generar mecanismos en los que la universalidad esté sobre la mesa. En Chile, que recién acaba de ganar Gabriel Boric, hay que decir dos cosas fundamentales. No es una expresión espontánea la chilena. Debemos recordarnos de los estallidos de 2006, de 2011, que son claves, ¿verdad? Este estallido provocado incluso por todas las estudiantes de secundaria de Chile. Empezó con el pasaje, pero son la expresión de todo el malestar de la población en relación con esas profundas desigualdades no resueltas. El experimento chileno, el gran paraíso chileno en relación con esa construcción de la doctrina neoliberal, se desnudó. Se desnudó totalmente a través de generaciones muy jóvenes que lograron gestar su lucha en un ejercicio de identificación con otras causas totalmente desnudadas a través de ese círculo de exclusión de la doctrina neoliberal. Y es que ahí es donde tiene grandes retos las denominadas izquierdas. No solo en un ejercicio de alianzas específicas, sino con la capacidad concreta en democracias de generar las condiciones suficientes para la transformación estructural que se requiere y que va a encontrar los límites de manera permanente, porque América Latina, como hemos visto, ha estado construida a forma, a talla y a espacio suficiente para esas grandes acumulaciones de capital, para esas grandes inequidades. Y cada vez que viene un proyecto político de alguna, digamos, mirada precisamente de reconfiguración de las derechas o de la derecha, que es mucho más monolítica, digamos, sí encuentra un eco potente alrededor de los países que somos en Latinoamérica. Boric representa el ejercicio entonces de la lucha continuada de una generación que logró gestar desde la inconformidad. 2019 encontramos nuevamente estos estallidos potentes provocados por la medida particular de subir el precio del metro, ¿no?
Pero es ahí donde precisamente están estos detonantes que ellos nos llevan a platicar, a conversar, a encontrarnos en este circuito de profundas desigualdades y de profundas inconformidades desde la población. Y Chile salió a la calle. Chile, el pueblo, salió a la calle. Y no el pueblo desde una construcción utópica o desde una construcción en la que realmente el espacio era compartido codo a codo con quienes acumulan capital. Chile es muy clara en su construcción. Están los que defendieron o los que defienden, porque incluso en estas elecciones participó uno de los principales representantes de ese proyecto militar, luego neoliberal en su economía, y que definitivamente puso sobre la palestra, una vez más, aún en alternancias en Chile, esa gran inconformidad de mayorías que requieren ser incluidas. Grandes desafíos tiene Chile. Este ejercicio, este gran fenómeno del neoliberalismo y de las políticas desde Chile coloca también dos elementos fundamentales. Uno, el cansancio de la gente de estos procesos de exclusión una vez más. Y dos, la necesidad de matar a una izquierda para hacer vivir a otra izquierda. Sí existe la izquierda, sí existe la derecha. Esos cuentos de que ni izquierda ni derecha vienen como anilla al dedo a cualquiera que quiera realmente acercarse a una lógica de acumulación específica y que quiere aprovechar incluso ese gran vacío alrededor de los debates ideológicos que necesitamos tener. Valga el paréntesis, esta semana se aprobó una ley general del recurso hídrico. Ojo con la utilización de las palabras en política, son fundamentales. Que en su cuerpo dice que no se va a privatizar. Sin embargo, la naturaleza incluso de su nombre ya pone en tela de juicio qué es el agua. ¿Es un bien natural? ¿Es un bien público? ¿Es un bien que realmente tiene que cohabitar con las mismas necesidades? ¿Es un recurso eventualmente que tiene que tener las limitaciones en relación con su uso, su distribución equitativa, entre otras? América Latina sigue siendo privilegiado también en estos bienes naturales y ojo con esto, porque no solo se trata de mayor participación del Estado, es un Estado que tenga un proyecto específico y un proyecto de transformación lo suficiente para generar esa redistribución que implica precisamente la economía. La economía se dedica a esa gran lógica de saber cómo gestionar, cómo administrar todos aquellos bienes finitos. En ese sentido, es muy importante ponerle coco a este tipo de herramientas que se van aprobando. Pueden sonar a bombo y platillo desde las incluso vivencias personales de quienes aprueban estos instrumentos. Pero si esos instrumentos no tienen la retroalimentación de las mujeres que aún tienen que bajar con cántaros con sus hijas, porque tiene rostro de mujer la ausencia de agua. Si no llega a hablar precisamente con aquellas casas, aquellas comunidades en donde ni siquiera saben de la existencia de ANDA, si no logran un ejercicio en donde realmente se tenga una realidad concreta y directa de lo que de manera palpable y cotidiana vive la gente, entonces se seguirán construyendo estas burbujas independientemente de quién gobierne, en relación con estos ejercicios de mediana comodidad que poco acercan a las realidades concretas de exclusión que todavía vivimos y que en El Salvador son muy potentes. Hablemos de, en los minutos que nos quedan, Honduras. Honduras ha sido muy particular porque hace 12 años, miren qué curioso, tanto en Honduras como en Chile va precisamente un margen de década, 12 años más o menos, en relación con los proyectos de exclusión con profundos estallidos. En el caso de Honduras, ganó Mel Zelaya como un ejercicio político, digamos, muy vinculado hacia la izquierda, muy relacionado con proyecto incluso continental de izquierda y que definitivamente devino en lo que reconocemos como este profundo golpe de Estado dado en su momento por Bachelet y en ¿dónde estuvo la comunidad internacional en ese entonces? ¿Dónde estuvo la sacrosanta defensa de las democracias, por ejemplo, desde Estados Unidos? Es selectiva, por supuesto, porque hay intereses geopolíticos.
es importante reconocer que Honduras tiene sobre su mesa también grandes desafíos, no solo vinculados con los circuitos de narcotráfico o del tráfico o narcomenudeo que se construyeron precisamente en nuestra región. El Triángulo Norte no es ningún secreto que sea también gestionado dentro de este ejercicio de narcomenudeo, muy relacionado con los cárteles de México y muy iniciado y gestado desde los cárteles también de Honduras. Pero Xiomara tiene también otro profundo desafío. El desafío de generar un mecanismo de gobernabilidad democrática con un, digamos, Congreso que no necesariamente está totalmente a favor de ella. Y aunque la estuviera, los desafíos de la izquierda son precisamente gestarse ese Estado e ir ganando poco a poco ese terreno que ganó a pasos agigantados la doctrina neoliberal. Hablemos de pensiones, del ejercicio de las pensiones. Hablemos de pensiones universales, además. Hablemos de alimentación. Hablemos también de vivienda digna. Hablemos de dignificación más allá de la lógica tradicional de la construcción del salario mínimo. Hablemos de salario social. Hablemos de políticas de protección social que transformen esa fotografía de profunda exclusión, de profunda desigualdad, que es la que ha caracterizado nuestro continente y que ha venido oscilando entre las izquierdas y las derechas en una época en la que definitivamente necesita encontrarse a sí misma desde qué es la izquierda, qué gesta la izquierda, cómo va a construirse desde una propuesta política que realmente pueda romper estos circuitos de siglos en los cuales hemos sido colocadas y colocados. El corazón contento porque en efecto vive la izquierda. Hay que replantear mecanismos profundos en relación con el proyecto político de Estado que se quiere gestar. Por supuesto, y hay que decirlo tal cual. Hay que hacer también una recopilación de las lecciones aprendidas de todos los ejercicios, de las izquierdas en general. Nada hay más difícil que poner de acuerdo a todas las izquierdas. Entonces hay que seleccionar las batallas. No se marcha con cualquiera. Las marchas son un espíritu identitario, de corazón potente, de realmente manifestación expresa de la construcción de proyectos políticos. Me quedo por acá. Soy Naida Acevedo Medrano. Gracias por dejarme entrar a sus casas. Pasen una noche buena tal cual su nombre le indica, recordando que los ejercicios de equidad, que los ejercicios de una profunda empatía, que los ejercicios de socialización, que los ejercicios colectivos son los que llamaron precisamente a todo lo que el 25 de diciembre también se ha gestado desde una profunda construcción espiritual. Cuídense mucho, un abrazo grande, nos vemos el próximo jueves.